le damos los buenos días al ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes. Anoche le queremos empezar mostrando lo que seguramente también usted vio para que lo recuerde la teleaudiencia, lo que decía el presidente argentino Mauricio Macri. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Su primer comentario, porque dijo, bueno, son economías que dependen del financiamiento externo. Involucró a Argentina, pero uno entiende que involucra al continente. Bueno, no, se está refiriendo a la Argentina. La Argentina es un caso especial, específico, diferente a muchos de la región, y en particular, que es lo que nos importa a nosotros, diferente a Uruguay. Argentina está padeciendo desequilibrios macroeconómicos muy importantes, tiene una muy alta inflación, tiene un muy alto déficit fiscal. En materia financiera ha perdido un volumen de reservas muy importante, tratando de amortiguar la devaluación de su moneda, y tomó una medida que desencadenó todo lo que está pasando. Le colocó un impuesto importante a una deuda que el propio gobierno argentino había emitido internamente, esto es, en el ámbito doméstico. Eso hizo que los inversores quisieran retirarse de la Argentina, deshicieron sus posiciones en moneda argentina, demandaron dólares y desencadenaron todo el proceso que vino después. Entonces hoy Argentina está necesitada de un apoyo financiero muy importante porque está en una situación realmente crítica, y es por eso que vuelve a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Digo vuelve porque había roto sus relaciones con el fondo y por lo tanto, digamos, está gestionando un apoyo financiero importantísimo. Se habla de cifras muy altas y creo que eso es lo que están buscando para comenzar a reequilibrar una economía que se desequilibró notablemente. Ahora bien, ministro, tratando de llevar a lo micro determinadas situaciones, porque hay uruguayos que tienen sus deudas de consumo en dólares fundamentalmente, y que ante esta situación que se planteó en las últimas horas, de un dólar que subió un 2%, dicen, bueno, ¿qué tengo que esperar? ¿Qué tiene que esperar el uruguayo común respecto de esta situación? Nada extraordinario ni nada negativo. En primer lugar, yo no subestimo el análisis que tenemos que hacer permanentemente sobre todo lo que le pasa a un vecino, sin duda. El tema es que nuestras relaciones con el vecino han cambiado muchísimo durante los últimos 15 años, progresivamente, ¿verdad? Y ahora voy a explicar por qué. Entonces, lo primero que quiero decir es que nadie espere situaciones desequilibrantes en el Uruguay como consecuencia de lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué digo que han cambiado mucho nuestras relaciones? Ha cambiado mucho Argentina, ha cambiado mucho Uruguay y las relaciones entre ellos. En primer lugar, porque Uruguay siguió caminos muy distintos a los que siguió Argentina para conducir su economía en los últimos años. Para empezar, ante los problemas de Argentina que se vieron venir desde lejos, Uruguay diversificó sus mercados. La presencia de Argentina en las exportaciones de bienes ha caído notablemente, está por debajo no solo de China, que es nuestro principal comprador. El Mercosur está parejo con China, por decirlo de alguna manera. Sin duda, y muchos países de América Latina, además del Mercosur.
sino que está debajo de los mercados europeos, de Estados Unidos. Estados Unidos hoy es un mercado de bienes más importante que el de Argentina. Argentina sigue consumiendo mucho turismo, obviamente, y eso para Uruguay es muy bueno. Ahora, la situación cambiaria parece no afectar la corriente turística, y de hecho me remito a los ejemplos de los últimos días. La semana pasada Argentina estableció un feriado adicional para fomentar el turismo en plena situación cambiaria alterada, y Uruguay se llenó de argentinos en los días de la semana pasada, y ustedes lo vieron, ¿verdad? O sea, no parece que la corriente turística se afecte por estas razones. Y desde el punto de vista político, tener que apelar nuevamente al Fondo Monetario Internacional, le digo porque ya esta mañana periodistas especializados argentinos decían, bueno, el informe del Fondo Monetario sobre Argentina lo que está planteando es que para disminuir el gasto público hay que disminuir los salarios, las prestaciones sociales y las jubilaciones. Bueno, y ahora voy a ese punto justamente. Estaba en la diversificación comercial. Esto es, ya no dependemos comercialmente de Argentina como en el pasado en materia de bienes. Y ahora voy a ese punto, al tema financiero. Uruguay se diferenció de Argentina absolutamente en el plano financiero. No solo porque terminó sus relaciones con el fondo de otra manera muy distinta, sino porque además Uruguay hoy ha ganado una solvencia financiera muy sólida. Las reservas internacionales de Uruguay son las más altas de su historia, que es exactamente lo contrario a lo que le está pasando a Argentina, que prácticamente ha disminuido notablemente sus reservas precisamente para atenuar el desequilibrio cambiario. La Argentina no puede acceder a los mercados financieros porque tendría que pagar costos tan altos que no podría obtener resultados positivos, y por eso recurre al Fondo Monetario. Uruguay hoy accede a cualquier mercado financiero, y accede a cualquier mercado financiero a tasas muy bajas, y lo que es muy importante, a tasas fijas. Uruguay acaba de emitir deuda con un plazo a 2055 y con una tasa de interés fija hasta 2055. Eso Argentina no lo puede hacer de ninguna manera, ni eso ni algo parecido a eso. Por eso va el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí tenemos otro factor de diferenciación fundamental entre Uruguay y Argentina, que hace que hoy Uruguay sea visto desde el exterior con una óptica totalmente diferente a la que es observada Argentina. Uruguay tiene calificaciones muy altas en materia de riesgo crediticio y la Argentina tiene calificaciones muy bajas. Entonces, por eso yo he utilizado, y termino enseguida, una palabra que me parece que representa claramente la situación, y es que Uruguay se desacopló de la región, del vecindario, diría yo, más que de la región, porque estoy incluyendo a Brasil, que ojalá no entre en un desequilibrio tan profundo como el de la Argentina, pero Brasil está en una situación económica muy difícil, en el marco de una situación política muy difícil. Entonces, el vecindario está complicado. Ahora, y Uruguay por eso hizo muy bien en desacoplarse, perdonen que use este verbo, desengancharse de la región, y naturalmente seguiremos viviendo acá, seguiremos buscando las mejores relaciones posibles con nuestros vecinos, sobre todo relaciones de integración, pero hoy somos distintos. Hay gente que se pregunta, ¿y la plata cuándo sale de Argentina? ¿No? Porque dice, bueno, a ver, los medios especializados en economía de Estados Unidos le están diciendo a los inversionistas, saquen la plata de Argentina. Estoy hablando de Forbes, estoy hablando de tantos otros. Se hizo una pregunta nefasta para las expectativas que en economía juegan tanto, ¿no?
¿habrá llegado el momento de irse de Argentina? Esa es la pregunta de Forbes. Y eso genera expectativas. Claro, dice terribles. Que hubo miles de llamadas de inversionistas y a la Argentina. Ahora, y la gente dice, bueno, ¿y ese dinero viene para Uruguay? No. Uruguay no está recibiendo capitales de Argentina y está muy oportuna nuevamente la pregunta, porque otra de las diferencias que tenemos con aquel Uruguay de la crisis de 2002, que ese sí recibió impactos muy negativos de la Argentina, recuérdese la crisis bancaria, la crisis de la deuda, que impactaron fuerte en Uruguay y nos afectaron realmente. En aquel momento la exposición al riesgo argentino era mucho más alta que ahora. Por ejemplo, había mucho más depósitos de argentinos en los bancos uruguayos, radicados en Uruguay, que los que hay ahora. Esa proporción de presencia argentina en el sistema financiero uruguayo bajó muchísimo, en depósitos, en colocaciones. Por lo tanto, también desde este punto de vista estamos bastante desenganchados o desacoplados de la región. Está bien, permítame que lo traiga entonces hacia nuestro país, porque toda esa realidad que usted pone de manifiesto, de alguna forma también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tomando en cuenta que en el peor de los escenarios en Argentina los coletazos son inevitables? Entonces, de cara a una rendición de cuentas que se viene, a una ronda de consejos de salario, a una situación de déficit fiscal con un objetivo de llegar al 2,5% a fin de año que viene, ¿qué es lo que ustedes del Ministerio de Economía tiene que poner arriba de la mesa? Porque más allá de este desacople, es un dato de la realidad que en el peor escenario para Argentina, algún coletazo necesariamente la economía uruguaya. Bueno, se ve que no fui muy claro, porque yo no espero ningún coletazo de parte de la crisis argentina sobre Uruguay. Por todos los motivos que estuve explicando, Uruguay está bien preparado, bien parado para desenvolverse sin efectos negativos en esta situación que es muy negativa para Argentina, pero que no es negativa para Uruguay. Entonces se dice que esa situación de ninguna manera condiciona... Nosotros vamos a seguir paso a paso esta situación de Argentina, pero no esperamos ningún coletazo, desajuste, desequilibrio importante. Y vamos a seguir practicando lo que hemos practicado durante los últimos 13 o 14 años, que Argentina no practicó, lo está haciendo recién ahora, y es tener una política cambiaria flexible que acompaña a las tendencias internacionales y que tiene a un banco central que cuando es necesario interviene en el mercado vendiendo o comprando divisas para evitar desajustes indeseables en el tipo de cambio, hacia arriba o hacia abajo. Una de las cosas peores que le puede pasar a una economía es tener un tipo de cambio que vaya desajustándose fuertemente hacia arriba o hacia abajo. Esto en Uruguay no ha pasado. Incluso cuando hubo una leve tendencia a la caída del tipo de cambio, que ahora en las últimas 48 horas se invirtió levemente, fue muy gradual, fue muy flexible. Y ahora también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces no debe esperarse ningún cambio significativo al rumbo que la economía uruguaya ha tomado y que va a seguir transitando, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero, Uruguay está cada vez más fuerte. Uruguay tiene en el gobierno central solamente reservas líquidas, dinero contante y sonante, que duplica todos los compromisos de un año de Uruguay. Los duplica. O sea, no hay ningún motivo de inquietud. Ministro, de ahí que un día sí otro también se le plantee al gobierno tocar las reservas para darle algunos destinos específicos, ¿no? No, las reservas no se tocan porque son la garantía que Uruguay tiene para respaldar su deuda. Y por eso estamos bien calificados. Los inversores, los organismos de crédito, los mercados financieros, las calificadoras, lo que miran es la relación entre reservas y deuda.
Y Uruguay tiene una deuda mucho menor que en la Argentina en relación al producto, sin ninguna duda, pero tiene las reservas de garantía con respaldo a esa deuda que figura en todos los registros contables del país. Así que también es una manera de ver lo que nosotros estamos señalando como diferencias entre Argentina y Uruguay. Usted decía, no hay que esperar grandes cimbronazos ni nada por el estilo. Entonces, uno piensa que, volviendo a trasladar específicamente a nuestro país, hay reclamos de distintos sectores que tienen que ver particularmente con tarifas públicas. Desde el sector productivo se insiste mucho con una rebaja en el gasoil, pero la tarifa eléctrica ha sido de alguna manera la vedette de las discusiones en cuanto a servicios públicos en el comienzo del año. ¿Hay alguna chance de revisar particularmente estas dos tarifas? Bueno, ahí ya cambiamos dramáticamente de tema. Ya se terminó Argentina y pasamos a un tema que no tiene nada que ver con la Argentina y que tiene que ver con la economía uruguaya. Nosotros estamos en la dirección de corregir positivamente el resultado fiscal. Hoy Uruguay tiene un déficit de 3.4 respecto al producto de déficit fiscal. Y estamos en trayectoria descendente. Por ejemplo, en el último mes se redujo una décima. Estábamos en 3,5, pasamos a 3,4. Estamos trabajando con una meta de 2,9 para este año, pero el objetivo macroeconómico más importante que tiene Uruguay hoy es disminuir su déficit fiscal. Ahora, esto tiene que ver con las tarifas, por supuesto que sí, porque el déficit fiscal se compone de dos grandes factores, los ingresos del país y los egresos del país. Bajar los egresos en Uruguay es un objetivo que compartimos todos. Ahora, es muy difícil. Es muy difícil porque una enorme proporción de esos egresos, de esos gastos, no se pueden bajar. Hay que pagar las jubilaciones, por ejemplo, las pensiones, hay que cumplir con las políticas sociales. Uruguay está gastando más de 6 puntos del producto en seguridad social. Es un gasto obviamente bien fundamentado, pero es altísimo. Y quitan posibilidades de bajar con más velocidad el resto del gasto. El gasto que es discrecional, aquel gasto que no pagamos por obligación, sino que podríamos ajustarlo. Por ejemplo, disminuir el ingreso de funcionarios públicos. Ese es un gasto discrecional. Y estamos con mucho esfuerzo practicando la regla del 3x2, ¿verdad? Salen 3, entran 2. Eso lo venimos practicando desde 2015. Ahora, vamos lento, sin duda. Y por lo tanto el resultado fiscal va lento. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto tiene directamente que ver con el tema tarifas. Cuando se fija una tarifa, en primer lugar hay que tener en cuenta la situación de la empresa que fijó la tarifa. Por ejemplo, ANCAP no podía fijar cualquier tarifa después de la situación de tremenda crisis que vivió y que es archiconocida por todo el país, ¿verdad? Como contracara UTE. Exacto. La UTE tiene una situación desde el punto de vista financiero y patrimonial totalmente distinta. ANCAP recién está recobrando, digamos, un sendero más positivo. UTE lo tiene desde hace tiempo, cambió la matriz energética, tuvo buenos resultados. Entonces, vuelvo atrás. Lo primero que se tiene en cuenta es la situación de la empresa. Pero lo segundo que hay que tener en cuenta, cuando van mal las cosas y cuando van bien las cosas también, es el efecto de la tarifa sobre la situación global del país. Y las empresas públicas tienen que contribuir a nivelar el desequilibrio fiscal, porque el desequilibrio fiscal afecta a la vida de la gente también, ¿verdad? El desequilibrio fiscal tiene que ver con el endeudamiento del país, el déficit se paga con deuda, el desequilibrio fiscal tiene que ver con los costos financieros que se pagan, y eso también lo paga la gente.
Entonces, tenemos como ciudadanos que ver las dos caras del problema. Me aumenta la tarifa eléctrica y tengo que pagar de mi bolsillo más por la tarifa eléctrica, pero los efectos del déficit fiscal también los pago. ¿Me explico? Quizá los pago sin que se note tanto, porque no hay una factura, no me llega a casa, no tengo que ir a pagar o hacer transferencias para pagarla, pero en definitiva estoy sufriendo como ciudadano los efectos del desequilibrio fiscal. Redondeo. Nuestro objetivo es ir a tarifas más amigables con el deseo de la población, sin duda, en todos los casos. En algunas situaciones juegan factores que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, ahora estoy muy preocupado con la suba del precio del petróleo, la suba internacional. Sí, sí. Y estoy más preocupado aún viendo cómo el presidente Trump deshace el acuerdo con Irán. Claro, pero... y eso va a tener efectos sobre el precio del petróleo. Pero justamente esos efectos, ¿son de suba o de baja en la cotización del petróleo? Ah, no, yo creo que puede haber un efecto de suba, ¿verdad? Pero en fin, ojalá no se dé así. De todas maneras, mi intención era transmitir que también hay en juego sobre las tarifas factores internacionales que el país no puede controlar. Usted decía, bueno, el déficit fiscal es el primer objetivo macroeconómico, Exacto. Por lo tanto, eso impide que el gobierno pueda plantearse una rebaja de la tarifa eléctrica. No, no impide. No impide. Lo que sí va a ocurrir es que haya que moderar el manejo, la administración de las tarifas de UTE, que dicho sea de paso, en los últimos ajustes han bajado sustancialmente en términos reales, porque el aumento de la tarifa de UTE, por ejemplo el último, es la mitad de la inflación. O sea, en términos reales, la tarifa de UTE cayó, en términos de poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros... Pero en la cuenta de una casa, cuando uno ve lo que paga una familia... En la cuenta de una casa el salario aumentó mucho más que la tarifa de UTE. En la cuenta de una casa, el salario del jefe o la jefa de familia o de los que trabajan aumentó el doble que la tarifa de la UTE. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tienen razón los empresarios? ¿Hay que moderar esos aumentos de salarios? Yo creo que hay que equilibrar y por eso personalmente estoy muy conforme con las pautas de negociación que se están discutiendo en los consejos de salarios. ¿Por qué digo equilibrar? Porque todos queremos que los trabajadores sigan mejorando sus condiciones laborales. Antes que nada, todos queremos que sigan teniendo trabajo, y más trabajo que ahora. Dicho sea de paso, el otro gran objetivo económico que tenemos en el país hoy es crear empleo, porque todavía no lo estamos creando al nivel que los uruguayos lo necesitan. Tenemos que trabajar mucho más para tener más fuentes de trabajo. Entonces las pautas tienen la suficiente flexibilidad, primero como para reconocer tres situaciones distintas: las empresas que van bien, las empresas que van mal y aquellas que están a un nivel intermedio. ¿Por qué flexibilidad esto? Porque da la posibilidad de en cada caso tener en cuenta la situación de la empresa. A mí me parece fundamental que lo primero que asegure un trabajador sea el empleo, el trabajo. Porque si no tiene trabajo, el salario, aunque mejore, no lo va a beneficiar, no lo va a cobrar directamente. Entonces, es cuestión de que la flexibilidad nos permita tener el equilibrio necesario para asegurar empleo y ojalá cada vez mejores salarios para los trabajadores, asegurando que las empresas tengan la posibilidad sólida de seguir adelante.
Otro de los temas que se plantea dentro de la rendición de cuentas, ministro, es la educación. El Frente Amplio dijo, bueno, se va a atender al 6% al final del periodo. En el ejercicio 2017, lo destinado a la educación fue el 4.7% del Producto Bruto Interno. Cuando uno piensa 2018-2019, ¿se va a mantener esa cifra? ¿Esa cifra va a crecer? ¿Va a disminuir? Seguramente va a crecer. En este momento, ustedes comprenderán, no puedo decirles en cuánto, pero va a crecer. Respecto a la mencionada en la pregunta, 4.7, va a estar arriba de 4.7. Y vamos a ir tendiendo hacia la meta del 6%, que es una meta muy difícil de alcanzar. Yo hoy les decía, ¿se acuerdan? Que casi un poco más arriba del 6% es el gasto que estamos realizando en seguridad social. Son 3.500 millones de dólares todos los años, contando los subsidios al Banco de Previsión Social, la caja militar, que ojalá la podamos reformar muy pronto y que absorbe un volumen de recursos muy importante. ¿Por qué no se ha podido hasta ahora? Bueno, está en el Parlamento la reforma, ¿no? Y depende de la voluntad política de los parlamentarios. El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto con acuerdo entre los ministerios de Defensa, Economía y Trabajo, junto con el Presidente de la República, y lo envió al Parlamento. Y ahora estamos aguardando, ojalá, una definición positiva del Parlamento en ese sentido. La reforma de la caja policial, que sí se hizo, no impide que también la caja policial siga absorbiendo un volumen de recursos muy importante. Llegué a esto para compararlo con la educación. La educación, digamos, es una actividad absolutamente prioritaria para el país. Sigue siendo la principal prioridad de este gobierno, como lo fue desde que asumimos por primera vez en 2005. Es el área social, digamos así, que por lejos tuvo el mayor incremento presupuestal a través de estos 13 años de gobierno y lo va a seguir teniendo, pero cuesta llegar al 6%, cuesta llegar a una cifra en la que ya estamos en materia de seguridad social. Por eso hablamos de tender hacia ese número. Y creo que fue una sabia redacción del programa de gobierno del Frente Amplio que se definió, ustedes lo recordarán, a fines de 2014. Esto es al final del gobierno pasado, al comienzo de este, y se utilizó esa expresión, tender al 6%, para dejar abierta la posibilidad de una flexibilidad en el cumplimiento de la meta, porque es muy difícil llegar a 6% por las razones que yo ya expliqué. Pero va a estar por encima del 4,7%. Sin duda, sin duda, sin duda ninguna. Y les pido disculpas por no poder dar una cifra exacta, entre otras cosas porque no la tengo. Pero los datos que manejamos en el Ministerio ya nos están diciendo que vamos a estar por encima de esa cifra. Dicho sea de paso, el viernes comenzamos a delinear por primera vez la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo. Se va a reunir el Consejo de Ministros en una sesión extraordinaria para hacer un primer bosquejo. Luego se pulirá, se perfeccionará y lo enviaremos a las bancadas del Parlamento, en primer lugar a la propia bancada del Frente Amplio, para que lo conozca, lo considere antes de que llegue al Parlamento el 30 de junio, que es el plazo máximo que tenemos. En realidad no quiere decir que llegue el 30 de junio, puede llegar antes. El 30 de junio es el tope que tenemos para enviar la rendición de cuentas, pero después también vamos a entrevistarnos con organizaciones sociales, como el PIT-CNT, las confederaciones empresariales, para darles a conocer el proyecto también antes de que llegue al Parlamento y escuchar sus
reflexiones y opiniones al respecto. Hace pocos días en la sede del Ministerio de Ganadería, cuando tuvo el encuentro con las gremiales rurales, usted salía con los medios y nos decía, no hay crisis en el agro. Ahora bien, usted sabe que hay un movimiento que particularmente ha tomado mucha notoriedad desde comienzos de año que de alguna manera todo el tiempo parece estar marcando el tanto al gobierno en una alerta constante, poniendo de manifiesto algunas situaciones. ¿No hay crisis en el agro? ¿Qué es lo que hay en el agro? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, una situación difícil en algunos rubros importantes de actividad. Menciono los dos primeros, los dos que notoriamente surgieron en primer lugar, la producción lechera y la producción arrocera. Luego vimos algunas dificultades por causas climáticas no esperadas, una sequía importante en algunos cultivos como la soja. Ahora empezó a llover, pero un poco tarde y abundantemente además, está lloviendo abundantemente. ¿Por qué digo esto? Porque la sequía dificultó en algunos casos la cosecha de algunos rubros de primera siembra. Bajó a la mitad los rendimientos de la soja, claro, por ejemplo. De alguna siembra. Y ahora la lluvia esta tardía, pero abundante, está dificultando, ¿verdad?, la siembra de segunda de la propia soja, ¿verdad? O sea, el clima jugó su papel también y no fue en un balance un efecto positivo. Pero bueno, de todas maneras, nosotros hemos dialogado con estas agrupaciones mencionadas en la pregunta, hemos puesto en práctica medidas, comenzamos por la lechera y la arrocera, medidas que tienen incluida una rebaja del precio del gasoil, que tienen medidas de subsidio de la tarifa de energía eléctrica, un subsidio importante de 15%, que incluyen alivio financiero del Banco República, porque son sectores que se endeudaron como consecuencia de estos factores en una medida significativa, y el banco hoy les está ofreciendo dos conductas, dos modalidades. Por un lado, diferimiento de pagos, esto es desplazar hacia adelante el vencimiento de algunas deudas. Y en segundo lugar, nuevas líneas de crédito para que no se detenga la siembra, ¿verdad? Esto es la producción agropecuaria. De lo hecho hasta ahora, sin contar lo del Banco República, hemos invertido 28 millones de dólares en estas medidas. O sea, el país está haciendo un esfuerzo, pues este es un esfuerzo de toda la sociedad. Lo resuelve el gobierno, pero lo apoya y lo sustenta toda la sociedad. Desde el punto de vista, si se quiere, más político, ¿qué lectura hace el gobierno del malestar de los empresarios con el gobierno del Frente Amplio? Bueno, yo creo que en algunos casos, no en todos, por supuesto, porque en el país hay visiones diferentes sobre el presente y el futuro, se trata precisamente de esas diferencias. Hay algunos empresarios que tienen una visión del país que no es la nuestra y que discrepan con nuestra política económica, por ejemplo. Y lo están diciendo con todo derecho, con toda legitimidad. Hay que escucharlos. Si es posible llegar a algún acuerdo, hay que llegar a algún acuerdo, pero son opciones diferentes, son visiones distintas, ¿verdad? Es más político que económico, dice usted. No, todo lo económico es político. Sí, está bien. No cae del cielo. Claro, pero entender la competitividad en base a salarios bajos y tipo de cambio alto es una cosa que enfrenta al gobierno con los empresarios. Está superado por la historia, ¿verdad? Porque eso, además de muy injusto, tipo de cambio alto y salarios bajos, no es la mejor manera de competir.
competir no es vender más barato que el competidor y punto. Competir es incorporar conocimiento, innovación, apostar a la calidad, que es la línea que el gobierno intenta seguir, ¿verdad? Ahora bien, tenemos en algunos casos, vuelvo a repetir, visiones distintas sobre el país y la política económica. A nosotros nos eligieron los uruguayos, a los integrantes del gobierno actual, para practicar el programa que estamos practicando, y esa es nuestra responsabilidad. Algo así como nos vemos en las urnas. Bueno, las urnas son un factor o constituyen un factor fundamental de la práctica de la democracia y de la visión republicana, que obviamente todos los uruguayos tenemos que amar y respaldar. Ahora bien, particularmente cuando se analiza al movimiento Un Solo Uruguay, en una plataforma que es muy amplia, que no solo tiene que ver con el agro, que incluso llega hasta algunos reclamos en seguridad y educación, por ejemplo. ¿Considera que allí hay una expresión de carácter político partidario más que sectorial? No, yo no hablé de partidario, hablé de político. No tengo ningún derecho a hablar en términos partidarios porque yo no sé a qué partidos pertenecen quienes organizan y plantean estas propuestas. Ahora, son propuestas políticas, sin duda. Políticas en el sentido general, abstracto, superior del tema, porque se refieren a aspectos que en la vida se regulan haciendo política, ¿verdad? Ministro, le cambio de tema. Dentro del Frente Amplio hay quienes dicen que los que están a favor del TLC con Chile no han dado un solo argumento de por qué sería positivo un TLC, un tratado de libre comercio, en el caso de los servicios con Chile. ¿Por qué esta ampliación? ¿En qué sería positivo para la Uruguay? En qué es positivo la apertura de un país, de la cual forman parte los tratados de libre comercio como el que se ha firmado con Chile. Para empezar, las preferencias arancelarias, que son mayores que las que tenemos hoy con el tratado que está en el Parlamento, que, digamos, respecto a las que están en vigencia. Nosotros ya tenemos libre comercio con Chile, antes de este tratado, lo tenemos desde los tiempos de la LADI. Pero un tratado de estos de última generación profundiza y enriquece las preferencias arancelarias. Pero además incorpora otros temas que para nosotros es muy importante tratar en el mundo de hoy y hacer que el país obtenga beneficios positivos, como por ejemplo lo que refiere a todos los servicios, a la propiedad intelectual, al género. Este tratado de libre comercio con Chile, el que está en discusión en el Parlamento, defiende y se apoya en una perspectiva de género, como lo indica la más moderna actitud, la más corriente, la más defendible actitud en esa materia en el mundo actual. Entonces, a mí me parece que solo puede ser beneficioso para Uruguay. Y por eso el gobierno lo estudió concienzudamente, profundamente, detalladamente, y lo envió al Parlamento. Así como lo hizo también el gobierno chileno, ¿verdad? En Chile ya está ratificado el tratado y esperemos que algún día ocurra lo mismo en Uruguay. Esta decisión del plenario del Frente Amplio, ¿mandata al gobierno? No, hasta ahora no ha habido mandato y espero que no lo haya, porque sería un extremo muy grave que el plenario nacional del Frente Amplio mandate a los legisladores en un tema que es absolutamente propio de los legisladores. Ahora, pero se imagina un escenario, por ejemplo, en donde el Parlamento vote este Tratado de Libre Comercio con Chile con una bancada del Frente Amplio dividida. Bueno, yo creo que es posible absolutamente llegar a un acuerdo en la bancada para votar el tratado. Es más, los indicios de los que yo dispongo indican que esa posibilidad existe realmente. Así que yo espero, como dije antes, que no haya mandato y que con los votos del Frente Amplio
este tratado sea aprobado, que es la mejor de las situaciones posibles. Pero lo que pasa es que ya no puede tener modificaciones el tratado, porque viene así y se aprueba así o no se aprueba. Pero es que así se tratan los tratados, sí, sí. ¿verdad? Los parlamentos... No, porque como usted dice que tiene confianza, por ejemplo, que el Partido Comunista o que Casa Grande lo vote y... No, yo no dije eso, yo no hablé ni del Partido Comunista ni de Casa Grande, hablé de la bancada del Frente Amplio. Y la verdad es que hay indicios de que la mayoría de la bancada podría ratificar. Y declararlo asunto político para que se apruebe. No, yo no hablé de declarar asunto político, ¿me explico? O sea, ojalá no haya mandato y sepamos reconocer que en este momento ese tratado debe ser resuelto en su ratificación por los legisladores. ¿Uruguay va a ir para tratar de buscar también acuerdos con, por ejemplo, tratados con Perú, con Colombia? Yo creo que Uruguay necesita potenciar su grado de apertura con el mundo. Tiene que mejorar mucho para empezar sus relaciones en el Mercosur. El Mercosur ha mejorado algo, pero no está funcionando correctamente. De todas maneras, sigo pensando que es absolutamente imprescindible para Uruguay estar en el Mercosur, porque, digamos, es una especie de plataforma de lanzamiento hacia el mundo. Creo que es absolutamente prioritario el acuerdo con Europa y ojalá se apruebe rápidamente, pronto. Lamentablemente ya llevamos, si no me falla la memoria, 23 años de negociación, lo cual es un récord mundial total. No conozco ningún tratado en el mundo que lleve 23 años de negociación. Es muy importante converger hacia la Alianza del Pacífico. Ahí hay países con los cuales tenemos posibilidades muy positivas de mejorar nuestro comercio, nuestra inversión con países como Perú, Colombia, México, además de Chile. Y seguir desacoplándonos con todos ellos tenemos tratados de libre comercio ya. Con Chile, con México, perdón, tenemos uno bilateral, que además se está, digamos, moviendo porque se está trabajando mucho para obtener buenos resultados. Y luego mejorar también las relaciones con Perú y Colombia, ¿no? Sí. En 20 segundos porque me van a matar. 20 segundos. Las encuestas marcan una intención de voto del Frente Amplio. Llevar a la pregunta. Las encuestas están indicando que particularmente el Frente Amplio tiene cierta paridad con el Partido Nacional, pero al no haber un liderazgo claro, es decir, al no haber un candidato, como sí pasa en el Partido Nacional, algunos dicen, bueno, esto despegaría cuando el Frente Amplio diga nuestros precandidatos son tales o cuales. Exactamente. ¿Se está retrasando esa definición? No. ¿Paga un costo político, un costo en la percepción de la gente del Frente Amplio cuando todos tienen la postura políticamente correcta de decir, bueno, yo no sé si el Congreso, si el Congreso me lo pide, ese tipo de cosas? En primer lugar, coincido con el tema de que una vez que estén definidas las candidaturas, el panorama político electoral en la sociedad va a cambiar, sin duda. Y va a cambiar quizá para mejorar las posibilidades del Frente Amplio en particular, que son las que a mí como Frente Amplista me importan más. En segundo lugar, yo no creo que este sea un retraso inconveniente. No creo porque me parece que no hay que apurarse en estas definiciones. Tenemos tiempo suficiente como para hacerlo. Los ciclos electorales en Uruguay a mí me parece que son extraordinariamente largos. Por si faltara un elemento que puede ser, digamos, un elemento desequilibrante, en este caso tenemos el Mundial. El Mundial va a absorber una atención muy grande de la sociedad uruguaya porque obviamente no descubro nada si digo que es el gran evento que habrá este año en el universo y eso afectará también este tipo de actividades en Uruguay.
Así que por todas esas razones yo creo que estamos en buen tiempo, que las decisiones llegarán oportunamente. No nos olvidemos que las internas son el próximo año, a mediados del próximo año prácticamente, así que hay tiempo. ¿La suya sigue llegando? Sí, yo en lo que me es personal practico esta trayectoria, o sea, creo que no ha llegado el momento de tomar decisiones y sí de acumular información, de analizar los aspectos que podría tener una candidatura en términos de respaldos, por ejemplo. No se trata de ser candidato por el honor de ser candidato, sino si eso se encuadra en un proyecto viable que le sirva al país. Y eso es lo que hay que, me parece a mí, estudiar en este lapso previo, que para mí, repito, no es largo, es el que se necesita para razonar bien, profundizar y tomar la mejor decisión posible.